compañeros, tengan muy buenas noches, muy feliz viernes, como todos los viernes y como todos los días de clase. Muchas gracias por estar presentes en la clase, estar en directo y en vivo aquí en la transmisión de nuestro curso de Derecho Notarial, para continuar con el desarrollo del tema que todavía nos quedó de comentar sobre los últimos 3 principios que informan al derecho notarial. Quiero comentarles, compañeros, que si no estoy mal, ya para finales de marzo, no nos han confirmado, pero creo que ya para finales de marzo, no estoy, vamos a ver, por el 26 o 27 el 28 de marzo creo que está programado nuestro examen, nuestro primer examen parcial. Estaba haciendo cuentas que tengo bastantes clases para llegar a los puntos que vamos a ver en el examen, así que si no tenemos retrasos, si no tenemos inconveniente en todas nuestras clases, siendo así el lunes 28 el examen, pues nuestra última clase antes del examen tendría que ser el día 21 de marzo. De ahí tienen ustedes sus exámenes y el día lunes 28 pues tendríamos nuestro examen. De todas maneras, el lunes les confirmo, no nos han, nos mandaron la de coordinación, luego nos dijeron que solo faltaba que fuera aprobado por junta directiva estos parciales, y que posteriormente nos confirmaban si las fechas de exámenes están programadas en la forma que yo les dije. Voy a continuar con el desarrollo del tema, compañeros. Buenas noches para todos los que están en clase y me están deseando buenas noches. Espero que vengan con mucho entusiasmo, que continuemos con el curso de Derecho Notarial con estos temas tan importantes que estamos viendo, todas las generalidades del Derecho Notarial. Les comento, compañeros, que en clase el último principio que vimos fue el principio de publicidad. Haciendo una breve reseña, se recordarán ustedes que hablamos del principio de la publicidad, que todos los documentos son públicos, la excepción al principio de publicidad. Mencioné el artículo 22 y el artículo 75 del Código Notariado. Y vamos a hablar ahora entonces del principio de extraneidad. Este principio de extraneidad, compañeros, creo que el día de clases, cuando hablaba muchas generalidades al respecto, les decía que de estos principios creo que son los más importantes. Puede ser que en algunos otros autores tengan también más principios, pero creemos que estos recogen los que informan el derecho notarial guatemalteco en la forma que nosotros tenemos nuestro sistema notarial. Entonces, el principio de extraneidad es un principio que lo documentó, lo escribió un tratadista argentino con respecto a los temas que lógicamente todos los principios, puedo decir yo, ¿verdad? Todos los principios de alguna forma tienen relación. Les decía a ustedes el principio de la unidad del acto con la mediación, la rogación. Y entonces el principio de la extraneidad tiene relación con el principio de imparcialidad. Les voy a explicar cuando llegue al principio de imparcialidad por qué estos tienen relación. El principio de extraneidad se encuentra contenido en el artículo 77 del Código Notariado. Expresamente dice: al notario le es prohibido autorizar actos y contratos en favor suyo y de sus familiares. Entiéndase, de sus familiares dentro de los grados de ley. Eso es muy importante que lo determinemos. Claro, el Código Notariado no lo dice así tan taxativamente como se los estoy diciendo. Solo establece, si leemos el artículo 77, dice: al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con las antefirmas. ¿Qué debemos de entender? El Código Civil, cuando se refiere al tema del parentesco, determina, ¿verdad?, el 2º grado de afinidad y el 4º grado de consanguinidad. Ahí es donde ustedes tienen que hacer
el resultado del parentesco del árbol genealógico para determinar quiénes o a quiénes ustedes podrían autorizarle un acto o contrato. Pero en principio les digo, al notario le es entonces prohibido, y ahí por eso digo el principio de imparcialidad, perderíamos la objetividad, perderíamos la imparcialidad, nos inclinaríamos lógicamente nosotros si celebráramos un contrato. Y entonces, por eso les decía, el principio de la extraneidad, aquí se refiere, si quieren ustedes, en sentido contrario a lo que dice el artículo 77, porque el artículo 77 lo que refiere es: el notario no podrá autorizar actos y contratos en favor suyo o de sus parientes. El principio de la extraneidad, les decía a ustedes, lo dice de manera, digámoslo así, al revés. Dice el notario, ese principio lo dice así: el notario podrá autorizar única y exclusivamente actos y contratos a favor de extraños. Por eso se dice principio de extraneidad. El notario entonces solamente a un extraño, el artículo 77 del Código nuestro dice que no podrá autorizar actos y contratos en favor suyo o de sus parientes. No podrá autorizarlo a favor de un pariente, ¿verdad? Bien, eso se refiere entonces, ustedes antes de faccionar un instrumento público tienen que determinar, ¿verdad? Yo creo que el parentesco, que no tienen mucho que determinar su árbol genealógico, determinar el parentesco que existe, va a ser entre hermanos, va a ser entre padres. Recuérdense algo muy importante también: los esposos no forman grado, pero son parientes. Por consiguiente, el notario tiene prohibición legal para autorizar actos y contratos en favor suyo o de sus parientes. En este caso debería ser la esposa, ¿verdad? Y en el caso del caso de afinidad, tendríamos que pensar que no podemos con los suegros y no podemos con los cuñados. Ni a los suegros ni a los cuñados podríamos nosotros como notarios autorizar actos y contratos. Ese es entonces el principio de extraneidad. Por favor, lo ponen ustedes, como ya veníamos o estábamos acostumbrados, a ponerle a la par del principio de extraneidad su fundamento legal, que lo vamos a encontrar contenido en el artículo 77 del Código Notarial. Y luego viene el principio de especialidad. Les comentaba a ustedes que el Código Notariado tiene 110 artículos. Alguien comentaba muy correctamente que el Código Notariado ustedes leerán 112 artículos, pero el 111 se refiere a las derogatorias y el 112 a partir de cuánto entra en vigencia. Entonces, lógicamente, estos dos artículos ya no tienen aplicación, ¿verdad? Por eso me refiero a que los artículos vigentes, los artículos que tienen aplicación, son 110 artículos en el Código Notariado. Y precisamente ese último artículo, 110 del Código Notariado, recoge el principio de especialidad, fundamenta el principio, este principio se fundamenta en el artículo 110 del Código Notariado, al final, en el último artículo. ¿Y qué dice el 110? Ahí le pueden poner principio de especialidad. Dice: toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto de que conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibida la creación, suspensión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Este artículo de especialidad lo que pretende es proteger, compañeros, al notario. Proteger al notario con respecto a las formalidades, ese principio de forma que nosotros hablamos, la teoría formal del instrumento público. Pretende que cualquier derecho, cualquier supresión, modificación de los derechos y obligaciones contenidas en el Código Notariado, en esos 110 artículos aplicables, contenidas ahí, para que se pueda modificar un derecho, para que se pueda modificar una obligación, un requisito, una formalidad, debe de ser como reforma expresa al Código Notariado.
Hace unos años, muchos años, que por supuesto yo creo que era aplaudido. Voy a regresar rapidito. A Janet Arribillaga pregunta si por el principio de extraneidad no podría celebrar bodas o familiares. Definitivamente que no, ¿verdad, compañeros? Definitivamente no. Familiares dentro de los grados de ley, sea primos, hermanos, definitivamente no podría celebrar el matrimonio. Yo creo y considero, compañeros, la ley dice hechos y actos, contratos. El matrimonio es un acto, una institución social que se hace constar en un acta notarial. El acta notarial la celebra el notario, la elabora el notario, la autoriza el notario. Por consiguiente, la celebración de un matrimonio, en la misma forma que cualquier instrumento público, legalización de firmas, actas notariales, legalización de fotocopias de documentos, eso, escrituras públicas, cualquier escritura que contenga un contrato, una declaración de voluntad, una manifestación del consentimiento, definitivamente no se puede para familiares. Bien, les digo entonces, el principio de especialidad lo que busca y lo que pretende, compañeros, es que a través de una circular, de un acuerdo ministerial, de un acuerdo gubernativo, no se le impongan al notario más obligaciones o se le restrinjan sus derechos, porque ese principio de especialidad se encuentra contenido ahí en el artículo 110. Les decía, hace muchos años, y por supuesto que fue aplaudido por muchos notarios, lo aplaudimos. Hace muchos años, una registradora de la propiedad, dentro de los requisitos para presentar o dentro de los requisitos contenidos en cuando se presentaba una escritura pública para inscribirla, ella solicitaba, les voy a explicar y van a saber ustedes por qué hace muchos años, lo que solicitaba es que se acompañara fotocopia de la cédula de vecindad de los otorgantes del instrumento público, se acompañara en el testimonio como requisito y formalidad para que se pudiera inscribir en el registro de la propiedad de los documentos. ¿Qué perseguía Era, pues, ahí en el registro de la propiedad había sido un acuerdo del registrador. Y entonces lo que pretendía, lógicamente, para mí era aplaudible, era evitar los fraudes que se cometen, que todavía se siguen cometiendo por un grupúsculo de notarios, pero lo que pretendía era evitar eso. Sin embargo, compañeros, inmediatamente plantearon una inconstitucionalidad en ese tema directamente, porque lo que estaba haciendo era ampliándoles requisitos y formalidades que no estaban contenidas en el Código Notariado. El artículo 29 no exige que se acompañe documento, y en todo caso, para mí, pues de alguna manera se estaba violando la fe pública del notario, ¿verdad? Porque se estaba pidiendo la cédula de vecindad cuando el notario tiene las facultades de identificar a una persona por el medio de la dación de fe. Doy fe de conocerlo, doy fe de conocimiento, persona de mi conocimiento, y entonces lo que estaba ocurriendo es que se estaban limitando las facultades del notario para que en el momento que él estaba faccionando los instrumentos. Por tal motivo, inmediatamente la registradora ni siquiera esperó que le dieran trámite al proceso. Este proceso constitucional se quedó sin materia. Inmediatamente revocó el acuerdo del registro de la propiedad y ya no se exigió este tema. Ese es como ejemplo para que conozcamos que cualquier modificación, ¿verdad?, que se haga al Código Notariado con respecto a derechos y obligaciones del notario, es obligatorio que se haga como una reforma expresa al Código Notariado. Vale decir también que el Código Notariado, a pesar de que 1947 que entró en vigencia, ¿cuántos años han
pasado ya al respecto, 110 artículos que aún todavía pues le sirven al notario, aún todavía nos dan las formalidades contenidas en el Código Notariado, y créanme que esos 110 artículos sin modificaciones, algunas otras modificaciones, pequeñas modificaciones que se le han hecho, pues se contiene el Código de Notariado, sus artículos así graníticamente para los efectos de la aplicación de la función notarial del notario. Bien, y por último, para concluir los principios, compañeros, el principio de imparcialidad. Es muy importante, compañeros, que ustedes se lo aprendan, que ustedes lo estudien. Mi forma de examinar, ya les dije, en este caso es... lo estoy pensando en una parte de falso y verdadero y alguna parte de selección múltiple. En el tema de selección múltiple yo siempre he pensado que en el tema de sus exámenes, si ustedes estudian, si ustedes investigan, si ustedes leen, no solamente el día del examen a tratar de resolver dudas, si ustedes van estudiando todos los días, si están en clases, si ustedes se preocupan por el aprendizaje, pues lógicamente no van a tener problemas en el examen. Tienen todo, tienen su código, tienen leyes, tienen documentos, tienen internet, tienen pues todas las herramientas que yo les pudiera comentar, que yo les pudiera decir. Y por eso, si han estudiado con la mejor facilidad de los casos, van a encontrar ustedes la respuesta correcta. Pero es importante que lo lean aquí porque una pregunta se me ocurre decir, ¿verdad? Es el principio aquel que establece que el notario solo podrá faccionar documentos a favor de extraños o a favor de terceros, jamás a familiares, de acuerdo a lo que establece el Código Notariado. Pues ustedes, dentro de la selección o dentro de las opciones que van a tener para resolver, van a encontrar ustedes el principio de extraneidad y ese tendrían que subrayar. Así que por favor, es importante que conozcan ustedes bien. Por eso les digo la importancia que estén en clase, la importancia que estén aquí. Hoy todavía les cuento, 166 alumnos se conectaron el día lunes en vivo. Se conectaron en vivo en las dos secciones. Hoy voy a ver hoy voy a determinar qué cantidad de alumnos son los que se están conectando, y el día lunes pues tomaré la decisión de comentarles cómo voy a hacer con los videos que hasta ahora han quedado grabados. Bien, por último, compañeros, vamos a hablar del principio de imparcialidad. Este principio también es para mí, se los decía a ustedes, dentro de las características, que también es catalogado como una característica. Pero también debemos pensarlo que es un principio, es un estandarte que debe llevar el notario. Una de las características, se recuerdan que yo les explicaba a ustedes de cómo diferenciamos a un abogado y cómo diferenciamos al notario. Recordarán ustedes que el primer día de clases yo les explicaba y les decía cómo diferenciamos al notario del abogado. Somos nosotros mismos, ¿verdad?, los que tenemos que diferenciarlo entre la sociedad. Yo soy abogado, él es notario. ¿Qué hace el abogado y qué hace el notario? Ya saben ustedes cuáles son las diferencias. Hace 15 días les comento y recordaba de las clases que comentaba con ustedes. Recordaba hace 15 días, un día domingo, fui a celebrar una boda a Santa Lucía, Milpas Altas, y pues yo solo conocía a la contrayente. Al novio pues nos habíamos relacionado de manera virtual para hablarles del tema de las capitulaciones matrimoniales, de la ceremonia, de la solemnidad, pero realmente no lo conocía. Cuando ingresé al recinto donde iba a ser la boda, pues entré desorientado. La verdad es que no conocía a nadie, esperaba encontrar a la novia, pero la novia me imagino que todavía se estaba arreglando. Pero en el momento unos amigos voltearon a ver del muchacho y se acercó y me dice, usted es mi abogado, ¿verdad?, me dijo. Y entonces les recordé a ustedes que hay que decirles, ¿verdad? Y así le dije al contrayente, pues mire, Guillermo, le dije, soy su notario, yo soy el licenciado que le va a celebrar su boda, punto. Por supuesto no era necesario explicarle a él la diferencia entre esto, pero simplemente le dije, soy su notario, e ingresé al asunto. Esto es lo que yo les decía.
cuando hablaba del abogado y del notario. Otra diferencia esencial, ¿verdad? El abogado es parcial, el abogado se parcializa, el abogado se va a fanatizar en el tema de cómo defender a su cliente. Nosotros los notarios vamos a ser imparciales. Nosotros los notarios tenemos, y por eso les decía, el abogado a la par de su cliente, nosotros tenemos a nuestros clientes enfrente, porque a los dos les vamos a hablar, a los dos les vamos a dirigir, a los dos les vamos a explicar la cantidad de opciones y de soluciones notariales y contractuales que tiene el cliente para resolver su caso que en el momento les están planteando a ustedes. Pero la imparcialidad, compañeros, debe estar sujeta a principios de honestidad, a principios de moralidad, a muchos principios, compañeros. Debe estar sujeto a eso, porque lógicamente el notario tiene que cumplirlo eso, con el convencimiento que no puede en ninguno de los casos favorecer más al arrendante que al inquilino. Yo siempre he pensado, compañeros, que debe de entenderse que no es cierto que un inquilino o que el arrendante diga: yo voy a buscar a mi notario porque él va a hacer más por mí, porque él va a hacer las cláusulas mejores para mí, porque él me va a proteger más a mí que al inquilino. Compañeros, totalmente mentira. Nosotros como notarios somos imparciales. Las cláusulas deben de ser lógicamente adecuadas al contrato y lógicamente sin favorecer a ninguno de los dos. Simplemente que el contrato se mantenga dentro del marco legal, que las obligaciones del arrendante, las obligaciones del arrendatario están determinadas en el Código Civil, y eso es lo que se puede establecer. Yo siempre he pensado, aunque les comento al respecto de lo que les voy a decir, a veces pues se manifiestan algunos abogados al respecto, abogados procesalistas en el tema, pero la ley dice claramente que para poder iniciar el proceso o el juicio de cobro de rentas atrasadas, el lanzamiento, el desahucio, pues dice la ley que debe de atrasarse 2 de los pagos. Si el notario dice: voy a hacer más por mi cliente y le voy a poner solamente el atraso de una de las cuotas, compañeros, no se está dando la condición legal, no se está dando la condición que establece el Código Civil con respecto a que se debe de atrasarse 2 pagos. Y les decía 6 pagos porque la ley de parcelamientos urbanos también, compañeros, y a veces no es aplicable. La ley de parcelamientos urbanos establece que en la venta por abonos de bienes inmuebles fraccionados, de inmobiliarias, de terrenos que se venden, dice que deben de transcurrir como mínimo 6 meses para que se pueda iniciar la ejecución en vía de apremio cuando ha estado garantizado con hipoteca. ¿Qué significa eso? Que el notario no puede hacer más por el banco, no puede hacer más por la persona que le está vendiendo, poniéndole que lo sujeta a que única y exclusivamente puede darse 2 meses de atraso. No, compañeros. La ley es clara y el notario lo que tiene que hacer, igual que la característica, ese derecho objetivo para que se aplique, debe de existir lógicamente ese principio de la legalidad. Por eso, cuando hablamos nosotros del principio de imparcialidad, es simplemente, compañeros, que no vamos a hacer más por el comprador ni vamos a hacer más por el vendedor. Que lógicamente, cuando llega un cliente con nosotros, cuando un cliente nos elige a nosotros como notario, pues por supuesto la atención debe ser la misma para los dos. Lo que sí tenemos que ir es en búsqueda de una buena dirección, de una buena asesoría para nuestro cliente. Le tenemos que decir a nuestro cliente: este contrato no le conviene porque creo que el vendedor posiblemente se está aprovechando en las condiciones que le está planteando a usted. Eso sí lo podemos hacer. Pero una vez ellos habiéndose puesto de acuerdo para que el notario fraccione el documento, el notario ya no puede hacer absolutamente nada parcializándose. Debe de ser imparcial, ¿sí? Yo quisiera encontrar, compañeros, algún artículo, y siempre lo he dicho, algún artículo que fundamente el principio de imparcialidad, y lógicamente no lo voy a encontrar. Estos son principios realmente que son temas del fuero interno, ¿verdad? Del yo, del principio, de los principios morales y éticos del notario, que no tiene que despegarse de lo que es ese principio de imparcialidad, ¿sí? Bien.
Mónica preguntaba, creo que Mónica se adelantó un poquito, pero ya se lo contesté, Mónica. No hay un artículo que realmente pudiera referirse a este principio. Este principio de imparcialidad, lógicamente, quiero comentarles, no sé si fue en esta clase o en la otra clase, pero estoy seguro que fue el día el día lunes, el lunes que pasó. Alguien preguntaba que si la omisión o la violación de cualquiera de estos principios podría dar como nulidad al instrumento público, y precisamente yo les contestaba que algunos principios sí. Algunos principios como la unidad del acto, que se pudiera demostrar que él no estaba ahí presente. Por ejemplo, el principio de la forma, no se cumple con las formalidades. El artículo 32-33 refiere que la omisión de formalidades esenciales da como resultado la nulidad. Por supuesto que sí. Lo que sí quiero decirles es que, lógicamente, si no existe un fundamento legal, la violación al principio de imparcialidad no queda más que la censura, no queda más que la sanción ética, que la sanción moral para el notario, porque lógicamente no existe un fundamento legal con respecto a la imparcialidad. Bien, terminé entonces con estos principios. Yo estoy seguro, compañeros, que les queda a ustedes esto. Estoy seguro también que ya tomaron nota, que tienen ustedes su artículo en cada uno de estos, con el principio de imparcialidad no, pero tienen los artículos y los pueden estudiar y los pueden analizar. Estoy completamente seguro que si alguien de ustedes quisiera en este momento explicar qué es cualquiera de estos principios, los puede explicar correctamente, los puede explicar bien, porque creo yo que el conocimiento que les quedó a ustedes de todos estos principios que informan al derecho notarial, por favor, nunca se les va a olvidar, porque este semestre, el otro semestre, el noveno y 10º semestre de su otro año, son principios que van a tener que aplicar también siempre en su vida profesional, cuando sean notarios, porque son principios que son importantes. ¿Para qué? Para que prestemos una buena función notarial, conociendo nosotros la teoría formal del instrumento público. Bien, termino entonces estos principios y continúo, aquí termino este tema de los principios. Y entonces me voy a referir a las fuentes. Este subtema también es bastante pequeño, solo quiero comentarles. La única fuente del derecho notarial es la ley. La única fuente del derecho notarial es la ley. El cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las formalidades contenidas en el Código Notariado, otras leyes conexas, otras leyes que ya nos vamos a referir más adelante, como la ley que regula los procesos de jurisdicción voluntaria en sede notarial. Ahí es donde realmente se aplica cuando decimos las fuentes. Claro que las demás fuentes del derecho, por supuesto, con las demás fuentes del derecho se puede nutrir el legislador, con la costumbre, con la jurisprudencia, con eso se puede nutrir el legislador, pero la única fuente del derecho notarial es la ley. El notario tiene que hacer lo que establece la ley, ¿sí? El notario, lo que dice la ley, lo que establece la ley, por eso decimos que la fuente del derecho notarial única y exclusivamente es la ley. Y luego, relación con otras ramas del derecho. La relación con otras ramas del derecho, yo quisiera comentarles que si buscáramos nosotros la relación del derecho notarial con el derecho naviero, con el derecho bancario, con el derecho hipotecario, con todas las ramas del derecho, nosotros encontraríamos algún vínculo, alguna relación, porque lógicamente el derecho notarial es un derecho documentador, es el derecho el derecho notarial es el documento que va a crear el notario. Y lo va a crear el notario, lógicamente, a documentarlo, y se necesita, ya les decía yo a ustedes que históricamente necesitábamos nosotros, el hombre necesita que se pueda prolongar por el espacio indeterminado de tiempo las pruebas contenidas en el documento, y por eso definitivamente para mí cualquier rama del derecho ustedes la pueden relacionar con el derecho notarial. Sin embargo,
creo, y les voy a dictar unas 5 ramas con las que creo que con mayor importancia se va a relacionar el derecho notarial. Explico la primera, si quieren lo apuntan. La primera rama del derecho notarial con la que se relaciona, y no lo voy a decir en orden de importancia, sino que voy a dar la explicación y ustedes mismos se van a dar cuenta el por qué. Con la primera rama del derecho que se relaciona el derecho notarial es con el derecho civil. Créanme, compañeros, que la relación que el derecho notarial tiene con el derecho civil es grande, es extensa. Es con la rama del derecho con las que más se va a relacionar. ¿Y por qué razón? Porque vean ustedes, de los 5 libros del derecho civil, los 5 libros tienen relación directa con la aplicación documentaria del notario. Empecemos nosotros con lo que son la persona, y vamos a encontrar ahí los temas de la ausencia, los temas de la familia, los temas de la adopción, que desafortunadamente ya no la podemos hacer, pero podíamos nosotros hacer la adopción, lo que es la patria potestad, capitulaciones matrimoniales, la unión de hecho. Todo libro primero que está relacionado con la familia son temas que nosotros los vamos a aplicar. La unión de hecho, el matrimonio, que nosotros lo vamos a celebrar, la ausencia, que es un proceso mixto que puede llevar el notario, puede iniciar el notario y lo va a declarar un juez. Todos ese articulado contenido en el libro primero, en el libro 1 del Código Civil, se van a dar cuenta ustedes que la relación que tienen nosotros los notarios, desde el artículo 5, identificación de persona, cuando una persona constante y públicamente utiliza nombre distinto al que se encuentra inscrito en su partida de nacimiento, podrá identificar su persona. ¿Y quién lo va a identificar? Y dice: en escritura pública. ¿Y quién es el único funcionario autorizado para autorizar una escritura pública? El notario. Esa relación que va a tener, ese vínculo que tiene el derecho notarial con el derecho civil es grande, es extenso. Vamos al libro segundo y vamos a hablar de los bienes, ¿sí? Vamos a hablar de la copropiedad, vamos a hablar de la propiedad, de los bienes monostrencos, de la forma de la usucapión, con forma como se va a adquirir la propiedad. Todo eso tiene relación. Cuando desmembramos, cuando se termina la copropiedad, en el momento que una copropiedad se termina, 3 personas son propietarias de un bien inmueble y desean terminar esa copropiedad, o venden el inmueble para deshacerse de la copropiedad o para extinguir la copropiedad, o sencillamente parten los inmuebles, desmembran el terreno, y esa desmembración le corresponde faccionarla al notario, porque eso produce efectos registrales, y para que se pueda inscribir debe de constar en escritura pública. Por ese motivo, compañeros, vean, ahí vamos esa relación que tiene el derecho civil. Van a encontrar ustedes todo el tema ahí de la hipoteca, el tema de la prenda, todo eso a nosotros nos corresponde. Nosotros los notarios lo debemos hacer. Nosotros los notarios, cuando dice cédulas hipotecarias, ¿cómo se extingue una obligación? Eso ya va en el tema de los contratos, ¿verdad? Luego viene el registro de la propiedad, no digamos. Ya voy a hablar que con el derecho registral, por eso me voy a saltar ese libro. Pero luego vienen las obligaciones, luego vienen los contratos, no digamos, ¿verdad? Extinción de las obligaciones, carta de pago. Queremos hacer una novación de la obligación, queremos hacer una compensación, queremos hacer una extinción de las obligaciones. Compañeros, eso se va a faccionar y se va a documentar a través de escrituras públicas. Que mejor, esa característica de decir que da certeza y seguridad jurídica a los actos solemnizados en un contrato por el notario, pues lógicamente esa es la relación que va a tener. Y después nos vamos a todos los contratos en particular, ¿verdad? Y van a encontrar ustedes los contratos que son nominados, el contrato de compraventa, la compraventa por abonos, con pacto de reserva de dominio, el comodato, el mutuo, van a encontrar hasta el contrato de servicios profesionales, que ya lo vamos a estudiar aquí en clase. Todos esos contratos, todas esas obligaciones, todo ese tema que ustedes van a encontrar en el Código Civil se relaciona con el derecho notarial. Nosotros, aparte del Código Notariado, tenemos que tener nuestro Código Civil,
Porque la base importante que ustedes traen, esa base que ustedes ya estudiaron Civil 1 y Civil 2, pues lógicamente es para el conocimiento que tienen que tener de todas esas normas objetivas, como dice la característica, y ustedes la van a aplicar, ¿sí?, para crear y robustecer el derecho subjetivo que se encuentra contenido ahí. Son ustedes los que tienen que saber qué contrato, qué negocio jurídico, cómo extinguen una obligación. Eso es lo que les corresponde en el tema del derecho civil. Y luego, compañeros, se me ocurre, como les dije, sin orden de importancia. Vamos con el procesal civil y mercantil. ¿Cómo se relaciona el derecho notarial con el derecho procesal civil y mercantil? En los primeros artículos del Código, del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor, ahí lo buscan ustedes, son los primeros, creo que es 31, 33 del Código Procesal Civil y Mercantil. Auxiliares de los jueces. Y dice que los notarios podrán, dice, cumplir con las notificaciones. Podrá ser auxiliar del juez porque solicitan al juez, por supuesto a costa del demandante, que sea el notario notificador quien practique una notificación. ¿Y cómo va a practicar esa notificación? A través de un acta notarial, a través de ese instrumento público contenido, sus requisitos en el artículo 61 del Código Notariado, y el notario entonces va a cumplir, está inmerso dentro de lo que es el derecho procesal civil y mercantil. Y hay un artículo también, que el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, una vez terminado un proceso de ejecución en vía de apremio, dice, el demandante deberá de designar al notario que deberá faccionar la escritura traslativa de dominio, porque como no quiso otorgarlo en rebeldía del demandado, es el notario quien faccionará el instrumento público y le manda ahí por disposición de la ley, dice, el notario deberá de transcribir en la escritura pública el auto que aprueba el proyecto de liquidación y el acta de remate de esto. Esa es una relación, un vínculo que va a tener. Y en el tema del testamento cerrado, ¿verdad? En el tema del testamento cerrado, también al notario se le manda para que el notario haga un acta notarial, para que esa acta notarial la aplica donde ve el testamento y se traslade al protocolo, que lo faccione en el protocolo el acta notarial del testamento, de la cubierta del testamento cerrado. Procesal civil y mercantil. Y luego tenemos también la otra relación, se me ocurre ahora, con el derecho registral. Con el derecho registral, por eso les dije que iba a pasar rápida y brevemente el libro 3, que es el del registro de la propiedad. Y entonces, con el derecho registral, el notario va a tener mucha relación. El derecho notarial tiene relación con el derecho registral. Todos los instrumentos, la misma ley en el Código Civil, búsquenlo. Busquen ese artículo y lo estoy diciendo que lo busquen, se los voy a referir. Ninguna oficina pública, dice, aceptará testimonios de escrituras públicas sujetas a inscripción que no estén inscritas en los registros correspondientes. Y eso significa, compañeros, que el notario debe de saber qué escritura, qué contrato debe de ser inscrito, porque hay contratos que se pueden inscribir o se van a inscribir en varios registros. Ustedes lo saben, las compraventas, la constitución de una hipoteca, la constitución de una prenda, todo eso se va a inscribir. La desmembración de bienes, la desmembración para sí mismo, la constitución de un régimen de propiedad horizontal, ahora que está tan de moda, ¿verdad? Esos edificios de apartamentos, pues todo eso, ¿quién va a documentar esas copropiedades que van a existir, que vamos en lo horizontal,
que están haciendo esos apartamentos es al notario. Pero para que eso produzca efectos, tiene que inscribirse en el registro de la propiedad un régimen de propiedad horizontal. Y si no está inscrito, no produce efectos. Si no hay inscripción, tampoco nos van a dar licencia municipal, porque las municipalidades exigen que el régimen de condominio, que el régimen de propiedad horizontal se encuentre inscrito para poder extender una licencia municipal. Esos son los temas del registro. Si nos pusiéramos a contar cuántos registros, créanme que hay bastantes registros públicos, no solo el registro de la propiedad. Y así como les decía, el notario va a inscribir escrituras públicas, una escritura pública, un contrato, y se los digo cuál es, un contrato que debe inscribirse en 2 registros públicos. El contrato de mandato, cuando una sociedad como persona jurídica colectiva es la mandante y otorga un mandato a X persona para que él pueda comparecer a otorgar escrituras o para hacer cualquier tipo de trámite de negocio que le interese a su mandante, debe inscribirse primero en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos, porque ahí se inscriben los mandatos. Pero también dice el Código de Comercio que hay un libro de mandatos donde debe de inscribirse en el registro mercantil. Ahí son 2 registros, 2 inscripciones registrales necesarias para que produzca efectos ese mandato. Y así van a encontrar ustedes registro de la propiedad intelectual, el REPEJU que le llaman, que es el registro de personas jurídicas, donde se inscriben las personas jurídicas. Ahora hay un registro de COCODES, o sea, las comunidades de vecinos que se asocian para el bien común de todos los vecinos, los COCODES, los COMUDES, esos, después de todo su representación legal, de sus inscripciones, de eso, se deben de inscribir en la municipalidad, se deben inscribir en el registro de personas jurídicas. Y aunque no lo crean, hay un registro nacional de plantaciones voluntarias en el INAV. Ese es un registro público. Y que el notario también tiene que accionar y faccionar documentos, actas notariales, para que pueda ser inscrita una plantación voluntaria en el Instituto Nacional del Bosque. Y así van a encontrar ustedes el registro de músicos y cantautores, el registro les decía, de garantías mobiliarias, el registro, no digamos, compañeros, y eso todo lo vamos a saber, ¿verdad? El registro que nos da nuestro DPI, el Registro Nacional de las Personas, donde ahí que no vamos a inscribir nosotros, vamos a inscribir un cambio de nombre, vamos a inscribir una identificación de persona, vamos a inscribir modificación de capitulaciones matrimoniales, vamos a inscribir el matrimonio, vamos a inscribir una unión de hecho que nosotros la hacemos constar en acta notarial o en escritura pública. Eso es precisamente todo, si ustedes se dan cuenta, todo ese gran contexto de instrumentos públicos que el notario autoriza y que debe obligatoriamente inscribir en los registros públicos. Es necesario, es imprescindible. El registro de la propiedad, pues lógicamente da certeza y seguridad jurídica a la propiedad. El registro, se me olvidaba, el registro mercantil también tiene mucho que ver con la constitución de sociedades, la inscripción de los gerentes, los administradores, y toda la documentación notarial que debe ser inscrita en los diversos registros. Por eso entiendo, compañeros, que cuando hablo del registro, de los registros, de la relación con otra rama, el registro civil, el registro mercantil, el registro de la propiedad, es precisamente, en conclusión, la relación que el derecho notarial tiene con el derecho registral. ¿Qué otro se me ocurre? Con el derecho administrativo. El derecho notarial se va a relacionar con el derecho administrativo. Y es que, compañeros, yo les digo,
Es obligación del notario, no solamente obligación legal, sino que es una obligación ética para con la administración pública, que el notario le informe de todos los actos o contratos que él fraccione, para que la administración pública esté enterada precisamente de todos esos hechos o actos. Las municipalidades, con el cambio de matrícula fiscal, la ley de herencias y legados y donaciones cuando son los temas testamentarios o los temas de intestados, las compraventas para la modificación y cambio de los titulares de las matrículas fiscales para el pago del YUSI, o sea, del impuesto único sobre inmuebles. El notario muchas veces también figura como un recaudador fiscal, porque recuérdense que nosotros los notarios, y ya lo vamos a ver el siguiente semestre, nosotros los notarios somos los que le debemos de calcular a nuestros clientes cuánto debe pagar de IVA, cuánto debe pagar de impuesto del timbre, cuándo está exento, cuándo hay una exención, cuándo no paga el documento, y eso lo tiene que conocer el notario, porque el notario tiene que saber la diferencia entre el pago del IVA y entre el pago del impuesto del timbre. Y eso precisamente, si el notario es un recaudador fiscal, el notario es el encargado de enterar en las cajas registradoras de la SAT el dinero que recauda de su cliente para hacer el pago de los impuestos. Que debe de comprar timbres fiscales, correcto. A él le dan el dinero y él es el recaudador fiscal, y él es el que debe de pagarlo a la administración pública. Por eso la relación que tiene con el derecho administrativo es muy grande. Siempre se ha pensado en decir si nosotros somos realmente, nosotros como notarios, somos funcionarios públicos o no. Porque prestamos una actividad hacia la función pública, hacia el engranaje del Estado, pero realmente creo que es con la administración pública, con el derecho administrativo, con el cual tenemos mucho que ver y mucha relación. Entonces les dije, y por último, dejémoslo hasta ahí con el último, la relación con otras ramas, con el derecho mercantil. Con el derecho mercantil, compañeros, ya miraremos algunos artículos nosotros del Código Notariado con respecto al derecho mercantil. En principio, entiendo, y ustedes lo saben, y ya lo voy a explicar, el Código de Comercio establece que el testimonio de la escritura de constitución de una sociedad, las sociedades anónimas son contratos solemnes, y recuérdense que todos los contratos que se catalogan solemnes deben de constar en escritura pública para su inscripción registral, y para su validez y para su aceptación deben inscribirse en el registro, ¿verdad? Y deben de constar en escritura pública los contratos solemnes. La sociedad anónima, la renta vitalicia, la compraventa, el mandato, esos deben de constar. La sociedad anónima, entonces, ¿quién documenta la sociedad anónima? Es el notario. ¿Quién documenta el acta notarial de nombramiento de un representante legal, de un factor, de la celebración de una asamblea totalitaria de accionistas? Es el notario. ¿Quién es de acuerdo a lo que habíamos platicado, hasta un ejemplo les puse, quién es el que va a un banco y protesta un cheque por falta de pago? Lo establece el Código de Comercio, debe de haber protesto, le corresponde en acta notarial hacerlo a un notario. Y así lo dice el Código Notariado. El notario dice deberá protocolizar el acta de protesto. Por eso la relación que tiene el derecho notarial con el derecho mercantil. Y luego, hasta el final, van a encontrar ustedes los contratos mercantiles. El contrato de edición, el contrato de hospedaje, el contrato de reporto, el contrato de apertura de cuenta corriente, que no es más que esos trifoliares que ustedes, y que creo que la mayoría de gente firmamos cuando obtenemos una tarjeta de crédito. Eso es precisamente la apertura de una cuenta corriente. Y entonces en los trifoliares esos trifoliares llevan actas legalizadas, llevan firmas legalizadas, es al notario el que le corresponde la legalización. En sí, compañeros, de manera muy resumida, de manera muy breve, para que ustedes tengan así muy generalizado todo esto, con qué ramas del derecho notarial se relaciona, con qué otras ramas el derecho notarial se va a relacionar.
Ya concluí, creo que fueron 5 las que les di, son las más importantes. Vuelvo a insistir y les repito, puede ser que encontremos relación con otras ramas del derecho, que el derecho bancario, el derecho hipotecario, el derecho naviero, van a encontrar ustedes con cuanto el derecho financiero, no digamos el derecho tributario. Ustedes tienen que saber cómo tributar un impuesto, cómo pagar el impuesto, cuándo debemos pagar el IVA, cuando les decía el exento, ¿verdad? Cuando estamos exentos. Bien. Con esto concluye entonces la relación con otras ramas del derecho, estos temas que teníamos. Y el día de hoy, pues, tal vez con unos 5 minutos voy a hacer solo la introducción, porque es un tema muy importante y muy relevante que quiero que también conozcan ustedes con relación a los sistemas notariales que existen. Hay 2 sistemas notariales. Este sistema, cuando nosotros hablamos de los sistemas notariales, hay 2 grandes sistemas del derecho notarial. Cuando decimos de sistemas del derecho notarial es cómo el notario actúa, cómo se fundamenta, qué características tiene el notario guatemalteco, al igual que un notario español, al igual que un notario mexicano. Esos son los aspectos relevantes, compañeros, cuando estamos hablando nosotros de los sistemas notariales. Existen 2 grandes sistemas notariales, sí, grandes sistemas notariales. Existe el sistema de tipo latino, así se le denomina, sistema de tipo latino, o pueden poner ustedes sistema latino. Hoy les voy a dejar solo para que ustedes hagan una anotación y les voy a explicar. Está el sistema de tipo latino o el sistema latino, también llamado, aquí no me cabía, pero lo copian por favor, también llamado de evolución desarrollada, también llamado o denominado de evolución desarrollada. Y por favor, escriban ustedes que están en clase, también llamado sistema francés. Entonces, el sistema latino puede ser llamado de evolución desarrollada. Si me refiero en el examen, el sistema de evolución desarrollada refiere tal y tal cosa, o tiene las siguientes características, es porque estamos hablando del sistema latino. Si digo el sistema francés, sí, me estoy refiriendo al sistema latino. Por eso, hay 2 formas de determinar este tipo de sistema. El sistema latino, sistema de evolución desarrollada y el sistema francés. Y luego nos vamos al sistema sajón. El sistema sajón, también denominado de evolución frustrada. También denominado de evolución frustrada. También se le denomina sistema inglés. También se le denomina sistema inglés. Y Oscar Salas, en su libro que les refería a ustedes de Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá, también se refiere a que el sistema sajón también es llamado sistema de testigos profesionales. Interrogantes, preguntas de ustedes, por supuesto. La otra semana, el día lunes, les voy a explicar y por qué se le llama sajón, por qué se le llama de evolución frustrada, por qué se le llama sistema inglés y también por qué se le llama sistema de testigos profesionales. De tal suerte, compañeros, que el sistema latino tiene 3 formas de determinarlo. Latino, evolución desarrollada y sistema francés. Y el sajón son 4 formas de poderlo determinar. Es el sistema sajón, es el sistema de evolución frustrada, el sistema inglés y el sistema de testigos profesionales. No se les va a olvidar, compañeros, porque eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Bien, cuando empiece a hablar yo el día lunes, les voy a empezar a hablar sobre estos sistemas, voy a empezar a referirme al sistema latino, compañeros.
solamente les quiero comentar que el sistema que adopta Guatemala es el sistema latino, el sistema de tipo latino. Sus características, las diferencias, les voy a dictar 3 o 4 diferencias entre el sistema latino y el sistema sajón para que ustedes lo conozcan, para que ustedes lo escriban y lo sepan. Que van a encontrar más diferencias, por supuesto que pueden encontrar muchas, pero lo que me interesa a mí es que ustedes sepan diferenciar cuando yo tengo esa vestimenta de notario latino y cuando soy yo un notario sajón, cuando es un notario inglés, un notario de evolución frustrada o un notario de testigos profesionales, ¿sí? Hasta aquí termino, compañeros. Necesito de su atención para el día lunes, cuando ya hablemos del sistema latino, las variantes del sistema latino, las voy a explicar. Y el lunes, primeramente Dios, estamos terminando el primer punto del programa. El segundo punto del programa me voy a referir muy brevemente porque ya lo tienen ustedes, se los trasladé por correo. Y entramos de una vez al punto número 3 del programa para ir avanzando. Y pues afortunadamente, como les decía, si no tenemos ningún obstáculo, vamos perfectamente con el tiempo para ir terminando nuestros puntos del programa. Les agradezco su tiempo, compañeros. Les agradezco nuevamente los días viernes estar aquí presentes en clase para ustedes que están en vivo. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Y como escuché por ahí, el Ministerio de Salud dice que este fin de semana es el pico más alto de esta enfermedad, ¿verdad? Así que por los temas de bioseguridad, compañeros, tratemos de protegernos. Hagamos con la familia, hagamos una encerrona de fin de semana para, pues, de alguna manera ir provocando que esta enfermedad, ¿verdad?, que nos ha atormentado ya casi por 2 años, creo que al 13 de marzo cumplimos los 2 años, pues se vaya terminando. Muchas gracias, compañeros, bendiciones, feliz noche.